Me voy a permitir hacer algunas reflexiones sobre la perspectiva, ciertamente no especializada en este tema, pero desde la perspectiva de la Relatoría de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes. Es muy oportuno el tema de los derechos humanos de niños y niñas privadas de libertad, y por eso mi relatoría hace un año, marzo del 2015, publicamos un informe temático sobre la incidencia de la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante con respecto a los niños y niñas privadas de libertad. Ese informe contó con el aporte muy sustancial de muchos expertos y expertas en materia penal juvenil y detención, tanto de la sociedad civil como del movimiento internacional de los derechos humanos, como de organismos como UNICEF, por lo cual cualquier error o falta de información que podría haber incurrido yo en redactarlo, afortunadamente se corrigió. Pero por supuesto el informe es mío y los errores son atribuibles solamente a mí y a mi equipo. Ese informe analiza el marco jurídico internacional y las normas que protegen a los niños privados de libertad de ser sometidos a tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y también de padecer condiciones de reclusión inhumanas o perjudiciales para su desarrollo humano. El informe cubre las diversas cuestiones y prácticas tanto en el sistema penal clásico como en el sistema penal de justicia juvenil, incluyendo establecimientos privados de privación o restricción de la libertad. Y el informe identifica prácticas específicas y situaciones que requieren atención y propone nuevos estándares desde la perspectiva de la prevención de la tortura y otros malos tratos. Este enfoque específico en niños y niñas privadas de libertad sigue siendo de importancia, visto que un número desconocido de niños y niñas, quizá más de 1 millón, permanecen privados de libertad alrededor del mundo por disposición del sistema de justicia penal. La detención de niños no es solo típicamente costosa e ineficaz. Como manifesté en el informe que presenté al Consejo de Derechos Humanos hace un año, los niños privados de libertad corren mayor riesgo de ser objeto de violencia, abusos y actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La especial vulnerabilidad de los niños privados de libertad exige que las normas y las garantías para la prevención de la tortura y los malos tratos sean más estrictas y más amplias, y para evitar que padezcan condiciones de reclusión inhumanas y perjudiciales para su desarrollo como personas. Tales garantías deben ir más allá de lo que el derecho internacional les ofrece a los adultos, habida cuenta de sus necesidades fisiológicas y psicológicas específicas, que los hacen particularmente sensibles a las privaciones y a tratos que de otra manera pudieran no constituir tortura. Los niños son más vulnerables a los malos tratos y a la tortura que los adultos. Adicionalmente, a causa de su incipiente desarrollo físico y emocional y de sus necesidades específicas, los niños experimentan el dolor y el sufrimiento de distinta forma que los adultos, y los efectos perjudiciales de los malos tratos causan un mayor daño que a los adultos. Daño que en ocasiones puede además ser irreversible. Los Estados tienen una obligación mayor de diligencia debida en la adopción de medidas complementarias para garantizar a los niños los derechos humanos a la vida, a la salud, la dignidad y la integridad física y mental. En este contexto, es claro que la detención, bien sea en el sistema de justicia criminal, en instituciones o centros de detención administrativa para inmigrantes o en otras formas de privación de libertad, se encuentra estrechamente relacionada, de hecho si no de jure, con los malos tratos hacia los niños debido a su vulnerabilidad específica. Incluso periodos muy breves de privación de libertad pueden minar el bienestar psicológico y físico del niño y poner en peligro su desarrollo cognitivo. Dentro de los sistemas de justicia penal, prácticas específicas como la segregación, la organización y administración de los centros de detención, las sanciones disciplinarias, las posibilidades de rehabilitación, la formación de personal especialmente calificado, el apoyo y las visitas de la familia, la disponibilidad de medidas sustitutivas
y una vigilancia y supervisión adecuadas requieren una atención especial y la modificación de las normas pertinentes. Sin embargo, la mejor forma de garantizar que los niños no sean objeto de tortura y otros malos tratos es asegurar que la privación de libertad del niño sea una medida de última ratio, que solo se aplicará durante el plazo más breve posible y únicamente en el interés superior del niño, y limitada a casos excepcionales. El interés superior del niño, en este sentido, no deberá ser definido nunca de conformidad con la conveniencia del Estado. Esto es particularmente cierto, visto que los niños son generalmente detenidos por contravenciones menores, como ausentismo escolar, la fuga de la casa, o incluso cuando no han cometido ningún crimen, sino simplemente como resultado de vagancia, de situación de calle, mendicidad, o como resultado de estar el niño necesitado de cuidado y protección. Al respecto de niños en conflicto con la ley, concluyo que la imposición de condenas de cadena perpetua y sentencias largas como penas sucesivas son extremadamente desproporcionales y, en consecuencia, son de por sí trato cruel, inhumano, degradante cuando son impuestas a niños. Asimismo, si las circunstancias cambian y la reclusión de los niños deja de ser necesaria, los Estados deben ponerlos en libertad, aunque no hayan cumplido la condena en su totalidad. Más aún, la imposición del régimen de aislamiento, la pena de muerte o cualquier otro castigo corporal en los niños están estrictamente prohibidos a la luz del derecho internacional y por ser contrarios a la prohibición de la tortura y otros malos tratos. Los abusos sufridos por los niños fuera del sistema criminal de justicia, por ejemplo, en instituciones de atención de salud o asistencia social, como los orfanatos, son con frecuencia el resultado de actos de omisión más que de comisión, como el desapego emocional o las condiciones insalubres o de inseguridad, y son consecuencia de malas políticas más que de una intención de infligir sufrimiento. En este contexto es importante señalar que una conducta meramente negligente carece de la intención necesaria para que se cumplan las condiciones mínimas que exige la definición de la tortura, pero puede constituir maltrato si provoca dolores o sufrimientos de cierta gravedad y cuando el Estado tiene o debe tener conocimiento de ese sufrimiento, incluso cuando no se ofrezca un tratamiento adecuado, y cuando el Estado no adopta todas las medidas razonables para proteger la integridad física y mental del niño. Además, la obligación del Estado de prohibir y de prevenir la tortura se aplica no solamente a funcionarios públicos, como por ejemplo los encargados de hacer cumplir la ley, sino que también puede aplicarse a médicos, profesionales de la salud y trabajadores sociales, incluidos aquellos que trabajan en hospitales privados y en otras instituciones y centros de detención. Los Estados también suelen detener a los niños refugiados, solicitantes de asilo o migrantes indocumentados, por varios motivos, como ser para controles médicos y de seguridad, para verificar su identidad o para facilitar su eventual expulsión del territorio. Las prácticas de detención de migrantes en todo el mundo, bien sean de jure o de facto, ponen a los niños en peligro de padecer tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Encuentro que la privación de libertad de niños a causa de su situación de inmigración o de la situación de migración de sus padres, nunca respeta el interés superior del niño, supera el requisito de necesidad, se convierte en extremadamente desproporcionada y puede ser constitutiva de trato cruel, inhumano o degradante para los niños migrantes. Esto se debe a que esta medida no es absolutamente esencial para que los niños comparezcan en los procedimientos de inmigración, ni para aplicar una orden de expulsión, y tampoco puede ser entendida como una medida que se adapte al interés superior del niño. Adicionalmente, encuentro que cuando el interés superior del niño requiere mantener la unión familiar, el requisito imperativo de no privar de libertad al niño se hace extensivo a sus padres y requiere que las autoridades opten por medidas sustitutivas de la detención de toda la familia. En la lucha contra la tortura y otras formas de malos tratos es fundamental que las instituciones que atienden a niños dispongan de personal multidisciplinario y calificado que esté adecuadamente capacitado para tratar con los niños. Adicionalmente, los niños privados de libertad y sus padres o representantes legales deben disponer de vías de recurso en los sistemas administrativos y tener derecho a interponer quejas y denuncias confidenciales ante una autoridad independiente. También la falta de actividades de formación profesional, educativas y recreativas
para los niños privados de libertad crea situaciones de riesgo de abusos y malos tratos. Los niños recluidos deben tener un programa diario completo de educación, deporte, formación profesional, actividades recreativas y de otro tipo fuera de la celda que tengan un propósito constructivo. En este contexto, la inspección sistemática e independiente de los lugares en los que haya niños privados de libertad es un factor clave para la prevención de la violencia y los malos tratos, para asegurar que sus especiales necesidades sean atendidas y para identificar y corregir factores de riesgo de abusos y condiciones inadecuadas de detención. Como ha sido reiterado por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, las visitas deberán ser tanto regulares como imprevistas, con un énfasis especial en mantener conversaciones confidenciales con los niños. Los mecanismos independientes de vigilancia deben adoptar medidas al respecto, evaluar si los establecimientos funcionan de conformidad con los requisitos de la normativa nacional e internacional y realizar recomendaciones al respecto de la necesidad de cambiar políticas, prácticas y legislación. A principios de este año celebré la publicación de la Guía Práctica para el Monitoreo de los Lugares de Detención de Niños en Europa, como una herramienta útil para ser usada en la preparación e implementación y en el seguimiento también de visitas de monitoreo a lugares donde los niños se encuentran privados de libertad. Se trata de una contribución muy significativa. El desarrollo de esta mencionada guía y su uso como una práctica esencial y herramienta metodológica para el monitoreo de organismos y profesionales es de suma importancia. La guía aboga por la adopción, por ejemplo, de un enfoque multidisciplinario en mecanismos de monitoreo, incluyendo la adopción de indicadores específicos y esenciales para las políticas de monitoreo y de una metodología de monitoreo. Esto es fundamental, dadas las necesidades únicas y las vulnerabilidades de los niños. Todos los mecanismos de monitoreo deben hacer esfuerzos para asegurar que estas guías sean observadas. Estoy convencido de que estas medidas abrirán el camino a la mejora de los derechos humanos de los niños privados de libertad y perfeccionarán los mecanismos de prevención de la comisión de tortura y malos tratos. De forma positiva, algunos mecanismos nacionales de prevención, como en el Reino Unido, han formado subgrupos de niños y menores de conformidad con el reconocimiento de que los niños en detención se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad por su edad, estatus de detención y características individuales, incluyendo problemas de salud, previo distanciamiento de sus padres o tutores, experiencias previas de abuso o abandono, solo por mencionar algunos factores. Estas medidas constituyen pasos en la dirección correcta. También es particularmente alentadora la definición amplia de lugares de detención, como la adoptada por la guía, la cual incluye cualquier tipo de establecimiento penal, correctivo, educacional, de protección social, terapéutico, médico, administrativo, público o privado, donde un niño no se encuentre autorizado a salir. Esa es la definición que acabo de citar de la guía. El alcance global de estas guías es otro avance importante, ya que cubren una gama de asuntos relevantes para el bienestar de los niños privados de libertad, en particular condiciones materiales y la naturaleza del régimen de detención que les es impuesto, acceso a la atención médica, educacional, vocacional, entretenimiento y actividades recreacionales, estándares para el reclutamiento, calificaciones y entrenamiento del personal y acceso a medidas de protección y mecanismos de queja, o sea, acceso a la justicia por parte de los niños. Espero que el impulso de crecimiento global en las medidas de protección de los niños privados de libertad se siga desarrollando hacia mejores prácticas y lleve a mejoras tangibles de la situación y el trato que reciben los niños privados de libertad en todos los establecimientos. Para ello, el monitoreo efectivo de los niños privados de libertad deberá seguir siendo una prioridad fundamental para todos nosotros. Quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar mi apoyo al estudio global de los niños privados de libertad, que debe ser llevado a cabo de conformidad con la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre de 2014 y que la directora Bauer acaba de mencionar en el panel anterior. Tengo la esperanza de que este estudio global contribuya a los importantes objetivos de recolectar información cualitativa y cuantitativa
y estadísticas de todo el mundo sobre la situación de los niños y niñas privadas de libertad, que contribuya también a resaltar las buenas prácticas, a formular recomendaciones para la prevención de las violaciones de los derechos humanos de niños y niñas, y en particular la tortura y los malos tratos, y a reducir el número de niños privados de libertad en el mundo. Estos resultados no solo beneficiarán a los niños, sino también a la sociedad a largo plazo. Apoyo particularmente el enfoque de colaboración y participación que esta iniciativa viene adoptando hasta este momento y exhorto a todos y todas a la continua colaboración con las agencias de Naciones Unidas, Estados miembros, sociedad civil, academia y niños en el futuro. Muchas gracias.